Las leyendas más antiguas de Alfheim cuentan que cuando el padre ciervo apenas si era un cervatillo, creó por sí solo todo lo que es la creación. Del fulgor que ardía en su pecho, nació lo que después se convertiría en la llama sagrada de Maneba, y de ella emanaron todas las almas de todo ser viviente que puebla actualmente el continente de Alfheim. El rey Astado se retiró a un bosque, y ese bosque se convirtió en sus dominios, y esos dominios actualmente cuentan historias que aún hoy en día se siguen contando al cobijo del fuego. Seguramente tú también, al igual que muchos otros autores y autoras, has querido dar tu toque personal a tu propio mundo, crear tu mundo y trasladarlo desde tu imaginación al papel. Pues te invito a que no te vayas, pues te voy a dar unas cuantas claves para que hagas tu propio world building. Yo soy Isaac Martín, agarra una silla y acércate al fuego porque... ¡empezamos! No es ningún misterio que no todos los mundos son iguales. Para empezar, tienes que preguntarte qué mundo quieres o dónde vas a emplazar a tus personajes. No es lo mismo un universo en el que impera la alta fantasía, es decir, un mundo totalmente imaginario, con reinos imaginarios, ciudades totalmente inventadas por tu imaginación, o un mundo donde impera la baja fantasía. Es decir, podría ser un mundo muy parecido al nuestro, pero agregándole el componente fantástico. Un claro ejemplo de todo esto es, por ejemplo, la saga de libros de Percy Jackson. Mientras que un ejemplo de alta fantasía sería, pues, el mundo que todo el mundo tenemos en mente cuando hablamos de ella, que es El Señor de los Anillos. Ambos manejan la fantasía, pero a distintos rasgos y a distintas escalas. También es muy importante recalcarte que no todo el world building tiene que estar basado en una historia fantástica o que impera el bien contra el mal. Simplemente puede ser un pueblito agregado a un estado, por ejemplo, de Estados Unidos, y que sea un pueblo imaginario. Véase Silent Hill, es un pueblo totalmente ficticio, pero que dentro de él van a pasar una serie de cosas totalmente inventadas por el Team Silent en este caso en concreto. Por lo tanto, lo primero que deberías de decidir es qué necesita tu mundo. ¿Va a ser algo más realista o vas a tirar por algo más épico o fantasioso? Otro factor a tener en cuenta es los personajes. No hay una gran historia si no hay unos personajes que puedan vivir las historias y conflictos que tú misma tienes ideadas para ellos. Porque ¿de qué sirve crear un mundo muy rico con unas culturas, con unas civilizaciones extraordinarias, si no hay unos personajes que las habiten, si no hay unos protagonistas que den vida a ese mundo? No sería interesante. Es como ver algo aparentemente muy bonito, pero que no te diera interés en conocer más. Una técnica que yo utilizo mucho es de ir de menos a más. Es decir, primero plantéate qué es lo más mínimo que puedes concretar. Me explico para que tú me entiendas. En vez de empezar por grandes reinos, grandes territorios, grandes continentes, abarca un terreno muy chiquitín. ¿Cómo es la gente que vive? ¿Es rica? ¿Es pobre? ¿Cómo vive en su día a día? ¿Son pescadores? ¿Son leñadores? ¿En qué se dedican? ¿Rinden culto a una deidad? Y sí, el tema de la religión es algo que para mí es muy importante, como veremos más adelante. A medida que vayamos ampliando la imagen, vamos a tener una perspectiva general de todo el mapa, pero al principio te recomiendo que hagas un zoom lo máximo posible y de ahí vayas desarrollando hacia atrás, hasta todo lo que puedas. Voy a tirar el libro de Final Fantasy. En concreto te voy a poner el ejemplo que yo mismo hice con Nim y el hacha del leñador. Sí que es verdad que está envuelto en un universo en el que es, entiendo que algo complejo, con sus propias religiones, su cultura, etc. Pero yo no quise abarcarlo en un entorno estilo Juego de Tronos para que tú me entiendas perfectamente. Lo que hice, en este caso, fue enfocar el mapa y enfocar concretamente la cabaña donde vive Nim y el bosque donde tiene lugar todo lo que es la trama principal del libro. ¿Quieres saber un poquito más de él? Paciencia, ya hablaremos más adelante. Vale, una vez que ya tienes establecido cómo es el modo de vida de tus habitantes, de esos habitantes que van a poblar tu universo, también te recomiendo que intentes agregar componentes que sean espectaculares. Por ejemplo, un acantilado sagrado, una montaña en la cual su cumbre llega hasta por encima de las nubes, una cascada en la que siempre se dice que se oyen los lamentos de una mujer
a la luz de la luna llena. Tienes que diferenciarte, hacer algo que sea tuyo y únicamente tuyo. Y para eso, qué mejor que utilizar la propia geografía de ese mundo que estás creando. Quizás puede ser que haya una cueva o una caverna creada con forma de cráneo de lobo, en el cual se hacen rituales antiguos. Quizá se haya creado un edificio con forma de espada que llega hasta el cielo y el reflejo de su hoja, entre comillas, simboliza la grandeza de esa civilización, etcétera, etcétera. ¿Me vas entendiendo, no? Esos elementos nos van a diferenciar de los demás, nos van a diferenciar de otros universos que no digo que estén mal, pero sí que van a darle ese sello que es tuyo y únicamente tuyo. Y no solamente con fantasía. Veamos el caso de Silent Hill. Es un pueblo aparentemente normal, un pueblo típico norteamericano, pero lo que lo diferencia de otros pueblos norteamericanos es lo que pasa dentro del pueblo. Su niebla, sus calles llenas de óxido y podredumbre, sangre, criaturas salidas de las pesadillas más grotescas. No solamente esto sirve para mundos de fantasía, pueden ser mundos terrenales. Incluso si no tiene nada de extraordinario, tienes que diferenciarte. ¿Qué es? Pregúntate, ¿qué es lo que hace a tu mundo especial? Para mí, un tema fundamental es la religión. ¿En qué creen esos personajes que están viviendo esas historias? Y no es porque tenga yo un interés especialmente religioso, ni porque sea una persona espiritual. Una pregunta que nos lleva acompañando desde el principio de los tiempos es ¿quiénes somos y a dónde vamos? Y otra pregunta sería ¿qué hay después de la muerte? O si hay algo más que nos ha puesto aquí, porque no podemos estar aquí por casualidad. ¿Verdad? Pues eso mismo te tienes que plantear. ¿Existe una divinidad? ¿Existe un plan divino por el cual todo esto se está desarrollando? ¿Cuáles son las divinidades? ¿Hay divinidades buenas y malas? Como por ejemplo en Dungeons and Dragons, que existen incluso divinidades neutrales, que no son ni buenas ni malas, simplemente pues están. Plantéatelo. ¿Y cómo son? ¿Serán humanoides o pueden ser una mezcla de seres bípedos con cabeza de elefante, estilo dioses egipcios? Y oye, de ahí pueden salir tramas muy interesantes que tengan que ver con cultos antiguos o con deidades que anteriormente parecían desaparecidas y que vuelven reclamando ser adoradas y vuelven a recuperar su estatus. Las creencias son algo importante y es lo que le van a agregar un sabor especial a tu propio mundo. También hay que centrarse en pequeños detalles, como por ejemplo, ¿qué economía tiene tu mundo? ¿Se paga en dólares o se paga en astas? Como es la moneda de Nim y el hacha del leñador. Todo eso le va a dar un nuevo toque, un nuevo enfoque. A lo mejor no es algo monetario y simplemente esa civilización que tú estás pensando todavía no existe lo que es el concepto del dinero y sí más un intercambio, como por ejemplo sería el caso de Mad Max, en el cual pues se intercambian gasolina por balas y se intercambian recursos. No existe todavía el dinero como concepto. O puede ser que se pague de otra manera, con emociones. Es decir, si yo tengo tristeza y me sobra, tú tienes felicidad y me la puedes intercambiar. No lo sé, darle una vuelta. No todo tiene que ser la misma clase de economía, o puede ser que no haya economía. Y eso sería maravilloso. ¿Te imaginas no tener que levantarte para ir a trabajar y que vivamos todos en paz? Sería maravilloso. Pero ese no es el tema en cuestión de este vídeo. Sigamos. Si tu mundo tiene tintes fantásticos, siempre es buena idea añadirle más tradiciones o más lore, como se suele decir actualmente. Si nos fijamos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, por hablar de algo que todo el mundo controlamos, se cuentan canciones épicas, poemas dedicados a grandes batallas, grandes encuentros, y lo cual esto me lleva al siguiente punto. No recomiendo hacer esto si eres primerizo. Céntrate en historias pequeñitas que se vayan solapando, ¿vale? Esto que quede muy claro. De menos a más. Por lo menos ese es mi consejo. Pero ya una vez que hayas hecho muchas historias pequeñitas, haz una línea del tiempo. ¿Dónde va cada evento, cada historia que tú has estado desarrollando todo este tiempo? ¿Tienen sentido? ¿Son universos paralelos? Puede ser que ese multiverso del que estamos hablando se derive en un macroevento en el que ponga punto y final a todas las historias que has ido maquinando hasta ese momento. Sí que es verdad que te recomiendo que lleves un orden, o por lo menos que le des coherencia a tu mundo, que ese es otro punto importante, la coherencia. Si tú has establecido que cierta raza o que cierto pueblo, por así decirlo, respira bajo el agua, pues evidentemente no hagas otra historia
en ese mismo universo en el que dicho pueblo pues no pueda hacer eso que tú mismo o tú misma has establecido previamente. Tienes que ser coherente hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y lo cual me lleva también al siguiente punto, y el cual creo que también es algo muy importante de señalar. La magia. Sí, así, como concepto, la magia. ¿Tu mundo es mágico? Hombre, si es de fantasía, pues me imagino que sí. Y si no es de fantasía y es algo más terrorífico, pues no tiene por qué, pero bueno, vamos a suponer, vamos a establecer que tu mundo es mágico. ¿Cómo funciona la magia? ¿Pueden hacer magia todo el mundo? ¿Pueden hacer magia solamente unos pocos elegidos que por azares del destino, por haber nacido en la tercera luna sangrienta del mes, pueden estar destinados a ser seres mágicos? ¿O es algo que simplemente pasa y no tiene explicación? Simplemente pasa. Y ya una vez establecido el origen de la magia, ¿todo el mundo tiene la capacidad de hacer los mismos hechizos y las mismas habilidades? ¿O directamente cada individuo tiene solamente un hechizo? ¿O dos? ¿O tres? ¿O varios? ¿Se tiene que pagar un precio a la hora de hacer, por ejemplo, una bola de fuego? ¿O la magia es ilimitada, como un torrente que fluye sin parar y nunca se seca? Este último no lo aconsejo, ¿vale? O sea, la magia puede ser un deus ex machina y no queremos eso, queremos historias coherentes. Así que, por lo tanto, mi opinión mía personal, limita el uso de magia. No quiero decir que no haya seres muy poderosos, ¿vale? Pero no convirtamos nuestro universo en Dragon Ball. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sin menospreciar a los fans de Dragon Ball, ¿eh? Que quede muy claro. Que no se trate únicamente de ir escalando poderes hasta romper galaxias y romper universos, porque no es digamos, no, a mí no me gustan esa clase de historias. Prefiero algo más pequeñito, algo más controlado, y aunque sí que es verdad que haya seres muy poderosos, pero que tengan su coherencia, o que por lo menos el hacer un hechizo muy potente no sea simplemente gratuito. Quizás plantéatelo así: cada vez que tú usas un hechizo, vas quitándote años de vida. O para hacer X hechizo tienes que hacer este paso en concreto. Es decir, tienes que reunir 3 costillas de un dragón, tienes que sacrificar 20 niños... Joder, qué sangriento estoy hoy. La madre que parió. Limita el uso de magia y decide si todo el mundo puede utilizarla, si hay escuelas de alta hechicería, como hemos visto por ejemplo en Crónicas de la Torre, en las Crónicas de la Dragonlance o en otras obras, o si simplemente es una cosa que pasa y ya está. No hay un estudio de la magia, no hay seres que te enseñan a cómo usar la magia. Y también, hablando de magia, y no quiero que se me pase, voy a daros un poquito la turra de la diferencia entre mago, hechicero y brujo. ¿Por qué? Porque es la hora de ponerse pedantes, niños. Para mí, la diferencia fundamental entre mago, hechicero y brujo es la siguiente. El mago es aquella persona, imagínatelo como una rata de biblioteca que se encierra en su estudio y empieza a hojear antiguos manuscritos, memorizando cada hechizo, y una vez que los utiliza, se esfuman de su cabeza y nunca más vuelve a saber de ellos, hasta que vuelve otra vez a aprendérselos y vuelve otra vez a preparárselos. Eso, para mí, sería el mago. La persona que tiene acceso a una rama de hechizos muy amplia, pero que el uso de ellos es muy limitado, porque nuestro cerebro es el que es y, obviamente, tú y yo y todos los mortales no vamos a aprendernos 250.500 hechizos porque... no. El hechicero, por el contrario, es esa persona que es, digamos, superdotada. Es decir, es una persona que ya tiene por sí solo ese don de hacer la magia. No se sabe por qué le viene ni cómo lo hace, pero solamente chasqueando los dedos puede hacer una bola de fuego. La envidia de todo mago que tiene que clavar los codos y ponerse a leer 25.500 manuscritos para saber cómo hacer una bola de fuego. Al hechicero le puede venir ese talento, ese don por una herencia dracónica, es decir, que sus antepasados fueron dragones que le insuflaron la magia y por eso es mago, por ejemplo. O directamente que sus padres son seres feéricos y él es medio humano y sus padres tuvieron una noche romántica y catapum se convirtió en Chocapic. En este caso, un hechicero. El hechicero no es necesario que aprenda esos hechizos porque, como ya hemos establecido, le salen por sí solo, pero no va a tener, evidentemente, ese, digamos, alcance a todos esos hechizos que, por ejemplo, sí tendría el mago por medio del estudio. Y después llega mi favorito, el brujero.
Y no es ese brujo que ya estás teniendo en mente. No, aunque también sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. Y más aún si es Henry Cavill. El brujo a mí me gusta verlo de la siguiente manera. Y ojo, vuelvo a recalcar, estos 3 arquetipos están basados a cómo lo ve Dungeons and Dragons, ¿vale? Tú puedes tener tu propia interpretación de las 3 clases sin ningún problema y todos tan tranquilamente. El brujo es aquel individuo que ha hecho un pacto con un ser superior, ya sea infernal, ya sea feérico o ya sea una entidad innombrable, a cambio de favores, es decir, a cambio de un poder que no está al alcance de los mortales, le sirve pleitesía a este señor o a esta señora. Porque a mí, si mi Zora me dice que me va a dar todo lo que yo quiera, pues tú te callas la boca y te haces esclavo de mi Zora. A la señora Mizora no. Así que el brujo pues no es tan poderoso, digamos, como el hechicero, tampoco tiene una gran rama de hechizos como el mago, pero oye, y después está el bardo, que el bardo hace música y de la música pues sale la magia. Y ya está. ¿A quién no le va a gustar un bardo? ¿A quién no le va a gustar? También sería interesante plantearte lo siguiente. ¿En qué etapa está tu mundo? Es decir, ¿es un mundo medieval, como por ejemplo puede ser El Señor de los Anillos? ¿Es un mundo futurista, como por ejemplo puede ser Tron? ¿O es una mezcla steampunk, como por ejemplo puede ser BioShock? Decide cuál es el rango de modernidad de tu propio mundo. Porque puede ser interesante que empieces creando un mundo en el que aparentemente viven en una sociedad medieval y a medida que vas avanzando en la historia se va evolucionando, se van construyendo nuevas ciudades, puede ser que haya un sistema muy parecido al nuestro, con carreteras, con vehículos, aviones, etc. Y después se vaya derivando a otra cosa. Incluso puedes crear tu propio Fallout, con tochomoscas y mutantes y Pip-Boys, e incluso con música muy guapa mientras vas deambulando por el páramo. O puede ser un mundo en el que ya todo está arrasado, como por ejemplo ya hemos visto el propio Fallout, o tal vez no sea una visión tan optimista como hemos señalado y puede ser que vivas en un universo estilo Mad Max, en el que la gasolina es un bien primordial al igual que el agua. ¿Te imaginas? Un universo de Mad Max en el que combatan orcos, elfos y demás. Sé que ahora me dirás en los comentarios que hay muchas más características y muchas más herramientas y muchas más historias. Esto han sido solamente unas pinceladas para crear tu propio world building. Como ya hemos dicho al principio, no todos los mundos son iguales y yo te invito a que el tuyo sea especial, más pequeñito o más grande, pero será tuyo y será algo muy especial. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas. Y que no se te olvide activar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subo vídeos. Eso me ayudaría bastante. Yo he sido Isaac Martín. Te invito a que me dejes tu mundo de fantasía aquí abajo en los comentarios y que todos conozcamos eso que en tu imaginación ha nacido y que por fin le acabas de dar vida. Nos vemos en futuras historias que están por venir. Adiós.